El polvo de las llanuras de Montana tenía un sabor áspero, una mezcla de tierra y añoranza que le recordaba a Willa Ashford la vida que había dejado atrás en Boston. Había cambiado los vestidos de seda por un cuero ya gastado y el mundo refinado por la dureza salvaje de la frontera, todo por un esposo que ahora descansaba bajo tierra. Con apenas 26 años, vivía como una viuda solitaria entre hombres endurecidos y bestias indomables, y su pequeño rancho parecía una islita frágil, perdida en un mar de naturaleza despiadada. Los vaqueros vecinos y los buscadores de oro polvorientos la llamaban ingenua como una oveja destinada al matadero, esperando el día en que vendiera su terreno por unas cuantas monedas. Pero ninguno había comprendido la firmeza que guardaba en el alma, una fuerza templada por el duelo y la soledad. Estaban a punto de descubrir que en aquellas tierras salvajes, la criatura más peligrosa no siempre era la que tenía garras o colmillos. Corría el año 1876, y el territorio de Montana era un lugar lleno de contradicciones brutales. El cielo tan ancho y azul que podía romperte el corazón convivía con la sombra constante de la muerte, una ventisca traicionera, la mordida de una serpiente o una bala perdida. Para Willa aquello sí era una cárcel que ella misma había escogido levantada sobre las ruinas de un sueño que se había desmoronado. Su difunto esposo, Aaron Ashford, había sido el soñador de la pareja, un hombre con ojos del mismo azul que ese cielo inmenso, siempre hablando de un imperio ganadero, creado desde cero. Con palabras llenas de ilusión, el Tubose le había descrito un rancho enorme en un valle bendecido por un río, un lugar donde sus futuros hijos crecerían fuertes y libres. Lo llamó el respiro de los Ashford. Y Willa, enamorada hasta los huesos, lo había seguido desde la seguridad empedrada de Beacon Hill hasta ese mundo crudo y salvaje. La realidad, sin embargo, fue una cabaña de troncos de una sola habitación, construida por las manos callosas de Aaron, sólida pero solitaria, casi empequeñecida ante la inmensidad del paisaje. Poseían unas respetables 640 acres y un río que cruzaba sus tierras, pero apenas 50 reses. Era un comienzo, aseguraba Aaron, mientras tomaba sus manos endurecidas por el trabajo. Solo es el inicio, mi vida. Nuestro futuro nace aquí, decía él. Pero los futuros, como aprendió Willa con una crueldad que aún le robaba el aire, eran frágiles. Un arreo para vender las primeras crías terminó en tragedia. Un rayo desató el pánico del ganado, y la estampida se llevó la vida de Aaron, dejándola con un puñado de dólares, una disculpa entrecortada del capataz y un silencio que hacía eco en la cabaña. Eso fue hace un año. Desde entonces la quietud se había convertido en su compañera más fiel. La escuchaba en el crujir de las tablas, en el suspiro del viento entre los pinos altos, en el bramido cansado del ganado que ahora cuidaba sola con una determinación que sorprendentemente no sabía que tenía. Aprendió a reparar cercas, a marcar becerros, a velar toda la noche por una vaca enferma y a manejar el pesado rifle Winchester que Aaron insistió en enseñarle. Por si acaso Willa le había dicho con ternura: aquí fuera el mundo no sigue las reglas de Boston. Su vecino más cercano, si es que podía llamarse así, era Thorne Maddock. Su enorme compañía ganadera colindaba al este un imperio que crecía gracias a tratos astutos, y según murmuraban, métodos más turbios. Thorne era un hombre tallado por la dureza de la tierra, alto, flaco, con un rostro de halcón desgastado, y ojos que no dejaban pasar nada. Desde el primer día dejó claro que ella era un estorbo pasajero. Tras la muerte de Aaron, se presentó con palabras de pésame tan secas como el polvo del verano. Una desgracia, señora Ashford. Una verdadera desgracia, murmuró mientras sus ojos recorrían su propiedad, deteniéndose en el río que serpenteaba entre las tierras. Este no es lugar para una mujer sola. Cuando quiera vender le daré un buen precio. Más que bueno como gesto de buena voluntad. Willa rechazó con educación, aunque la voz le temblaba. No venderé, señor Maddock. Mi esposo levantó este hogar para nosotros. Pienso honrarlo. Los labios finos de Thorne se curvaron en lo que apenas parecía una sonrisa. El honor es bonito, señora, pero no llena el estómago ni ahuyenta a los lobos. Sus visitas se volvieron frecuentes, cada una un intento calculado por quebrar su resistencia.
Señalaba un poste de cerca roto, hablaba de cuatreros, o mencionaba a los cherokee locales, una pequeña banda salagi desplazada décadas atrás, y que ahora vivía en las montañas retratándolos como salvajes que podían volverse desesperados. No querrá estar sola si una partida de caza se topa con su ganado, advertía. Willa sabía que solo buscaba asustarla. Ella había visto a los cherokee a la distancia moviéndose sobre sus caballos, con una calma que parecía parte del paisaje. Nunca se acercaban, nunca la molestaban. Eran un pueblo aferrado a lo que les quedaba de su mundo, igual que ella. Sentía una cercanía silenciosa con ellos muy diferente al miedo que Thorne intentaba sembrar. El único contacto humano que realmente apreciaba era Old Man Tuck, un prospector curtido que bajaba de las montañas cada pocos meses por provisiones. Había conocido y respetado a Aaron. «No dejes que ese buitre de Maddock te meta miedo», le dijo la última vez escupiendo tabaco junto al montón de leña. «Lleva años queriendo este valle y ese río. Reed Hollow no quiso vendérselo y ahora tú tampoco». Y Thorne no era un hombre paciente. Últimamente Willa notaba algo distinto en el aire, como si alguien la vigilara. 2 veces encontró huellas frescas cerca del manantial, marcas de caballos cerrados que no eran los suyos. Un tramo de la cerca norte apareció cortado adrede, dejando que una docena de reses escaparan. Ella y su perro Rusty lograron recuperarlas tras 2 días agotadores. No podía demostrar que fueran hombres de Thornbridge Calder o Holt Renshaw, pero lo intuía, como un tornillo que empezaban a apretar. Un sofocante día de julio, mientras reparaba el mismo tramo de cerca, la sensación de ser observada le puso la piel de gallina. Willa levantó el martillo y recorrió con la mirada el borde del bosque donde el sol brillaba con fuerza. Rusty, siempre alerta, olía el aire en silencio inquieto. No vio nada, solo el calor vibrante y el zumbido de los insectos. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a otra de esas paranoias propias de la pradera. Terminó el trabajo con movimientos ya mecánicos. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Era hora de volver a la cabaña, a otra noche de soledad, con los recuerdos y el peso silencioso del rifle de Aaron apoyado en la pared. El tramo norte de la cerca había sido cortado a propósito, dejando que una docena de reses se alejara sin rumbo, aunque Willa Ashford y su fiel perro Rusty lograron recuperarlas tras 2 días agotadores. No podía demostrar que fueran hombres de Thorne Maddock, sus brutos de confianza, Holt Renshaw y Vex Holleran. Pero sentía que aquello no era más que otra vuelta de tuerca, una forma de medir cuánto más podía soportar. Una sofocante tarde de julio, mientras reparaba ese mismo pedazo de cerca, la sensación de ser observada la recorrió de golpe, erizando su piel. Se detuvo con el martillo en alto y examinó la línea de árboles frente a ella. El sol caía con un resplandor cegador que dificultaba ver. Rusty, siempre atento, permanecía callado, olfateando el aire con un gemido bajo. No había nada, solo el temblor del calor y el zumbido monótono de los insectos. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a otra de esas paranoias que a veces provoca la pradera. Terminó el trabajo con movimientos medidos y acostumbrados. El sol comenzó su lenta caída, pintando el cielo del oeste en tonos de naranja y violeta. Era hora de regresar a la quietud de la cabaña, a otra noche de recuerdos y al peso constante del rifle de Aaron Ashford apoyado contra la pared. Llamó a Rusty, echó el martillo al hombro y emprendió el camino de vuelta, sin imaginar que su vida y el destino de un pueblo entero estaba a punto de cambiar para siempre, por un encuentro inesperado en los bosques que bordeaban sus tierras. Al amanecer siguiente, el día nació con una quietud opresiva. El aire estaba espeso y pesado, prometiendo una tormenta que se negaba a desatarse. Willa decidió revisar un prado escondido a unos kilómetros al norte de su cabaña, un lugar donde un manantial alimentaba el pasto verde favorito de su ganado en los días más calurosos del verano. Ensilló a su yegua. Ember colocó el Winchester en la funda y, con Rusty trotando contento adelante, emprendió el camino. A medida que se adentraba en el bosque, el aroma familiar a pino y tierra húmeda la envolvió. El sendero se estrechó, obligándola a agacharse bajo ramas bajas. En ese silencio profundo, el mundo parecía antiguo y vivo.
Por un momento, el peso aplastante de su soledad se alivió, sustituido por una sensación de pertenencia a aquel lugar salvaje. Estaba a 1 kilómetro del prado cuando Rusty se detuvo de golpe. Su cuerpo se tensó, y un gruñido grave le vibró en el pecho. El lomo erizado, los ojos fijos en un espeso matorral de choke cherry. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Willa tirando de las riendas de Ember. La yegua se movió inquieta, las orejas alertas. El corazón de Willa comenzó a latir con fuerza, golpeando como un tambor. Sacó el Winchester de la funda, su peso frío dándole un poco de firmeza. Escudriñó el sotobosque buscando el origen de la alarma de Rusty. El silencio que siguió fue más aterrador que el gruñido. Un silencio tenso, expectante. Entonces lo oyó. Un sonido débil como el llanto ahogado de un niño. Fue seguido por un rugido feroz que desgarró el aire, un sonido de pura furia primitiva. Era un sonido que cualquier ser vivo en la frontera conocía y temía. Grizzleback. Antes de que Willa pudiera asimilarlo, una figura pequeña irrumpió desde los arbustos. Era un niño de unos 9 o 10 años, el rostro marcado por el terror. Era indígena, con el cabello oscuro suelto y solo unos pantalones de piel. Corría sin rumbo, tropezando con raíces, respirando entre sollozos cortados. Y entonces apareció la bestia. Una mole salida de una pesadilla. Un oso grizzleback enorme con el pelaje marrón entreverado de plata. Su cabeza ancha y poderosa, los ojos pequeños brillando de rabia. Una herida fresca y sangrante cruzaba su hocico, quizá la causa de su furia. Se irguió sobre sus patas traseras dominando al niño. Sus garras largas y amarillentas se desplegaron. Soltó un bramido que sacudió las hojas de los árboles, un sonido que retumbó en los huesos de Willa. El niño tropezó y cayó, retrocediendo desesperado en la tierra, seguro de su final. El oso volvió a caer sobre sus 4 patas y cargó. El tiempo pareció estirarse. En ese instante Willa no pensó, simplemente actuó. Recordó las lecciones pacientes de Aaron, las horas disparando a latas y ese impulso visceral de no permitir que la muerte volviera a reclamar lo que amaba. Todo se juntó en un solo momento decisivo. «¡Levántate, corre!», gritó la voz quebrada. Espoleó a Ember hacia el peligro no lejos de él. La yegua asustada tiró de las riendas, pero Willa se mantuvo firme. Era pésima, disparando desde el caballo, lo sabía. Tenía que acercarse, sentir el suelo bajo los pies. Se deslizó del lomo de Ember, cayendo con fuerza. «Ember, quieta», ordenó, esperando que la yegua no huyera. Levantó el Winchester. Las manos le temblaban tanto que apenas podía apuntar. El oso era un torbellino de músculo, una máquina de destrucción avanzando hacia el niño con velocidad aterradora. «No apuntes a la cabeza», resonó la voz de Aaron en su memoria. «Demasiado hueso, ve al corazón y los pulmones al caldero». Inspiró temblando, tratando de calmarse. Las miras del rifle bailaron sobre el pecho enorme del animal. El niño estaba a solo unos pasos de sus mandíbulas. Ya no había más tiempo. ¡Cum! El rifle retrocedió con violencia contra su hombro, el disparo retumbando por el bosque como un cañonazo. El grizzleback se estremeció, soltando un gruñido cargado de dolor y rabia, pero no se detuvo. Tropezó en su carrera, vacilando apenas un segundo precioso. Willa Ashford sintió un vuelco amargo en el estómago al darse cuenta de que había disparado demasiado alto, golpeando el musculoso hombro del animal. No era un tiro mortal. Solo había provocado más furia. La bestia manoteó la herida y, en un instante terrible, guió su mirada furiosa y maligna del niño hacia ella. Hacia la mujer que se había atrevido a lastimarlo. El oso olvidó al pequeño. Todo su mundo se redujo a Willa. Con un rugido que hizo vibrar el suelo, cambió de dirección y se lanzó directo hacia ella. Rusty, su compañero leal, se adelantó sin pensarlo, un acto valiente y desesperado. Saltó hacia los talones del monstruo, una furia pequeña y ladradora, enfrentándose a una montaña de músculo. El oso, con un golpe casi despreocupado de su gigantesca zarpa, lo envió por los aires. Rusty soltó un chillido desgarrador y cayó hecho un ovillo junto a un árbol inmóvil. Una oleada de frío furioso recorrió a Willa, eclipsando su terror por un instante.
Accionó la palanca del Winchester expulsando la vaina quemada y cargando otra bala. El schlick-schlack metálico fue un sonido diminuto frente al rugido del animal. El grizzleback se acercaba 20 yardas 10. Ya podía ver la saliva cayendo de sus fauces, podía oler ese hedor almizclado que lo envolvía. Era el final. Le quedaba un solo disparo. No apuntó esta vez, solo señaló directo al centro de ese pecho inmenso que subía y bajaba como un fuelle. Se afirmó, inclinó el cuerpo contra el arma y jaló el gatillo. Crack, la bala dio en el blanco. El oso emitió un bramido ahogado, mitad dolor, mitad sorpresa. Avanzó tambaleándose su propio impulso, llevándolo casi encima de ella. Willa retrocedió a trompicones cayendo sobre un tronco. El rifle vacío se escapó de sus dedos entumecidos. La sombra del animal se cernió sobre ella como un sudario. Se balanceó sobre sus patas, el hocico inclinado hacia el suelo. Un torrente de sangre manaba de su pecho. Dio un paso más tembloroso como si ocultara el cielo con su peso gigantesco. Sus pequeños ojos oscuros se encontraron con los de ella. Y por un instante fugaz Willa no vio rabia, sino una luz que se apagaba. Luego, con un último suspiro profundo, el monstruo cayó. Se desplomó a menos de un palmo de sus botas, la cabeza enorme descansando junto a ellas. El suelo vibró con el impacto. Y entonces llegó el silencio. Un silencio tan absoluto que solo sus propios jadeos lo rompían. Permaneció allí tirada, temblando mientras la mente seguía atrapada en la tormenta del miedo y la adrenalina. El mundo volvió en fragmentos, el olor metálico de la sangre, el zumbido de una mosca, el relincho nervioso de Ember en la distancia. Poco a poco, con dolor, se incorporó. Su mirada cayó sobre el cuerpo inmóvil de su perro. «Rusty», susurró la voz áspera. Se acercó tambaleando. El perro seguía vivo, pero apenas. Una de sus patas estaba torcida en un ángulo imposible, y gemía suavemente al verla. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, abriendo surcos limpios entre la suciedad. Había sobrevivido. Pero el precio... Entonces recordó al niño. Se giró un nuevo golpe de miedo atenazando su pecho. Él seguía en el suelo donde había caído hecho un ovillo, las manos cubriéndose la cabeza, temblando. Estaba vivo. Willa recogió el rifle aún con las manos temblorosas y avanzó despacio con cautela. «Está bien», murmuró con suavidad, la voz aún quebrada. «Ya pasó. Estás a salvo». El niño no reaccionó. Simplemente siguió temblando. Willa se arrodilló a su lado, el cansancio pesando sobre ella como una manta húmeda. Extendió una mano sin tocarlo, solo como gesto de paz. «Me llamo Willa», dijo la voz ganando un poco de firmeza. «Ya no corres peligro». Muy despacio el niño bajó las manos. Miró primero al cuerpo inmenso del oso, luego a ella. Sus ojos oscuros estaban llenos de terror, desconcierto, y algo parecido a una admiración muda. No dijo palabra. Se limitó a contemplar a aquella mujer blanca oliendo a pólvora y miedo que se había interpuesto entre él y la muerte. La luz del sol atravesaba las ramas, iluminando la escena brutal con una tranquilidad engañosa. El niño, cuyo nombre Willa aprendería más tarde, Cade Little Hawk, seguía sin hablar, su cuerpo pequeño sacudido por espasmos. Estaba en shock, luchando por comprender el horror que había vivido y la salvación imposible que había llegado después. Willa sabía que no podía dejarlo ahí, pero tampoco podía abandonar a Rusty. Su deber, su humanidad le exigían atender primero a los heridos. Examinó la pata de su perro, era una fractura limpia, pero sangraba por un corte profundo. Rasgó una tira de su falda interior, improvisó un vendaje para la herida y entablilló la pierna con 2 ramas firmes. Rusty lamió su mano con debilidad la cola, golpeando suavemente el suelo. Entonces volvió su atención al niño. El niño había logrado incorporarse, y ahora la miraba fijamente, los ojos oscuros muy abiertos, sin pestañear. Pasaba la mirada de su rostro al grizzleback muerto, y luego al rifle que Will Ashford sostenía flojamente en una mano. El miedo seguía allí clavado en su expresión, pero mezclado con otra cosa, una curiosidad profunda llena de preguntas. «¿Estás herido?»,
preguntó ella con suavidad, manteniendo la voz baja y tranquila. El muchacho negó con la cabeza sin emitir palabra. Se levantó como pudo, todavía tembloroso, retrocediendo unos pasos más para poner distancia entre ambos. Era como un animal salvaje que aún no sabía si podía confiar en la calma del momento. Y Willa lo comprendió. En su mundo, una persona blanca con un rifle solía ser amenaza, no rescate. Mi padre, murmuró al fin la voz pequeña y quebrada. Señaló con un dedo tembloroso hacia el lugar del que había huido. Vemos a encontrarlo. Willa asintió, aunque el corazón se le encogió al pensar en adentrarse aún más en el bosque. ¿Y si había otros osos? ¿Y si la tribu del niño la encontraba allí junto a un pequeño aterrorizado y un grizzleback muerto? Podrían malinterpretarlo todo. Los cuentos venenosos de Thorn Maddock todavía murmuraban en el fondo de su memoria. Pero dejar al niño no era opción, y necesitaba ayuda. No podía llevar a Rusty de vuelta a la cabaña sola. Por suerte, Ember no había huido lejos y pastaba nerviosa a unos metros. «Tengo un caballo», dijo Willa. «Podemos montar. Será más rápido». El niño Kay de Little Hawk, aunque ella aún no conocía su nombre, titubeó un instante antes de asentir con decisión. La lógica de la propuesta pareció vencer su miedo inmediato. Subir a Rusty al lomo del caballo fue toda una prueba. Era un perro pesado y Willa, agotada, apenas podía levantarlo. Para su sorpresa, tras observarla un momento, Kate dio un paso adelante para ayudar. Sin una sola palabra se colocó al otro lado del animal, y entre ambos lograron cargarlo y acomodarlo sobre la parte delantera de la montura. Willa montó detrás en una posición incómoda y difícil, pero la única forma de sostener al perro estable. Luego miró al niño. «Puedes guiar al caballo». Él asintió de nuevo, su confianza creciendo con cada pequeño acto. Tomó las riendas de Ember y comenzó a avanzar no hacia el rancho de Willa, sino más hondo en el bosque, siguiendo un sendero apenas perceptible. Se movía con una intuición natural, un conocimiento del terreno tan arraigado en él como el latir del corazón. Caminaron casi una hora en un silencio tenso. El bosque se volvió más denso, las montañas más cercanas. La ansiedad de Willa aumentaba con cada paso. ¿A dónde la llevaba? ¿Qué la esperaba al final del camino? Finalmente llegaron a un claro oculto. Entre altos cedros se levantaba un pequeño campamento. Había una docena de chozas hechas de piel y lona con humo saliendo tranquilamente por los orificios superiores. Varias monturas pastaban cerca. Era el campamento de los Cherokee. Su llegada provocó alarma inmediata. Un grito se elevó y en cuestión de segundos hombres surgieron de entre los árboles. Aparecieron como sombras silenciosos veloces. Sus rostros tensos, sus manos sujetando arcos y rifles. Eran guerreros, cuerpos delgados y fuertes con una calma peligrosa. Uno de ellos, más alto que el resto, con mechones grises entre el cabello negro largo y un rostro marcado por autoridad y dolor, avanzó hacia el frente. Sus ojos oscuros y penetrantes se posaron primero en su hijo Kate Littlehawk, guiando el caballo de una mujer blanca dentro del campamento. Luego su mirada cayó sobre la sangre en las perneras del niño. Después vio al perro herido, y a Willa Ashford, el rostro manchado de polvo y pólvora, la expresión agotada y temerosa. «Kate», dijo aquel hombre con una voz grave que mezclaba alivio y enojo. Lo abrazó fuerte, palpándolo para asegurarse de que estaba entero. «¿Dónde has estado? ¿Qué ha ocurrido?» Los demás guerreros se acercaron, sus rostros una mezcla de desconfianza y hostilidad. No apuntaban sus armas directamente hacia ella, pero sí en su dirección suficiente para helarle la sangre. Willa sintió un frío mortal recorriéndole la espalda. Ese era el momento, el instante en que todo podía torcerse. Su acto de salvarlo podría convertirse en acusación. Pero entonces Kate empezó a hablar. Su voz, aunque pequeña, salió clara y urgente. Habló en la lengua musical de su pueblo, el tsalagi, moviendo las manos con intensidad. Señaló el camino por donde habían venido, luego a Willa. Imitó el tamaño inmenso del oso, su rugido terrible, su propia caída. Señaló el Winchester en la funda, luego su pecho, y cayó al suelo, recreando el instante en que casi murió. Finalmente extendió la mano hacia Willa.
no en acusación, sino en un gesto de significado profundo. Y mientras hablaba, el ambiente del claro cambió. La tensión no desapareció, pero comenzó a transformarse. Las miradas duras y hostiles de los guerreros se transformaron en expresiones de asombro incrédulo. Observaban al niño, luego a Willa Ashford, y después de nuevo al pequeño. El hombre alto al que ahora ella entendía como el padre del niño y jefe de la tribu, escuchó el relato con el rostro imperturbable, imposible de leer. Cuando Kate Little Hawk terminó su historia, un silencio pesado descendió sobre el campamento. El jefe Red Elk soltó lentamente a su hijo. Avanzó hacia Willa con pasos calculados, parándose a pocos pies del caballo, estudiando su rostro, buscando en él la verdad del relato increíble del muchacho. «Tú eres la mujer que mató al gran oso», dijo, su inglés marcado por un acento fuerte pero claro. La garganta de Willa estaba seca, aún así logró asentir. «Sí, iba a matar a tu hijo». La mirada de Red Elk pasó al perro herido y luego volvió a ella. «Este animal es tuyo. También luchó contra el monstruo». «Se llama Rusty», respondió Willa en voz baja. «Intentó protegernos». El jefe reflexionó largo rato. Miró a su hijo vivo sin daño y luego a la mujer blanca sola, exhausta, cubierta de polvo y sangre de una lucha desesperada. No vio una amenaza. Vio una defensora. Vio la verdad reflejada en sus ojos cansados. Se volvió hacia sus hombres y habló en su lengua ancestral. Su voz era firme, cargada de autoridad. Señaló a dos guerreros para que se acercaran. «Mi hijo Cade te debe la vida», dijo Red Elk dirigiéndose de nuevo a ella. «Una deuda así no se paga con caballos ni con pieles. Es una deuda del espíritu». Hizo una pausa contemplando a su gente, que lo miraba con respeto solemne. «Somos Anitzalagi. No olvidamos nuestras deudas ni traicionamos nuestro honor». Dio un paso más, realizando un gesto que dejó a Willa completamente paralizada. Llevó su puño derecho al corazón e inclinó la cabeza. «Me llamo Red Elk, jefe de mi pueblo. Somos pocos, y nuestras tierras nos han sido arrebatadas. Tenemos poco que ofrecer, salvo nuestra palabra. Y esa palabra está unida al honor y al espíritu de nuestros antepasados. Por la vida de mi único hijo, mi tribu, el pueblo de Cedar Mountain, jura su lealtad a ti, Willa Ashford. Tus enemigos serán nuestros enemigos. Tu hogar estará bajo nuestra protección. Tu vida será como la nuestra. Lo juro por el alma de mi gente». Los dos guerreros designados dieron un paso adelante e hicieron el mismo gesto, golpeando su pecho con el puño. Y uno por uno, cada hombre del claro, cada guerrero que momentos antes la había mirado con desconfianza, repitió el gesto solemne. Fue una demostración silenciosa, poderosa y absolutamente sobrecogedora. Willa permaneció inmóvil sobre Ember con Rusty herido en sus brazos, mientras su mente trataba de comprender lo que acababa de ocurrir. Esa mañana había salido siendo una viuda solitaria, luchando por mantener en pie su pequeño rincón del mundo. Ahora, por un acto de puro instinto, se había convertido en algo completamente distinto. Ya no era solo Willa Ashford, la ranchera que apenas sobrevivía. Era la protegida, la aliada, la mujer a la que toda una tribu cherokee había jurado su existencia. El peso de aquel juramento le resultó más aplastante, más aterrador y más profundo que el ataque del Grizzleback. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios inesperados. Los cherokee cumplieron su promesa no con discursos grandilocuentes, sino con pequeños actos que empezaron a transformar su vida cotidiana. Una sanadora de la tribu, una anciana sabia llamada Sella Moonridge, llegó al rancho para atender las heridas de Rusty. Sus manos experimentadas aplicaron cataplasmas de hierbas masticadas que reducían la hinchazón y un ungüento que cerraba las heridas con una rapidez sorprendente. También preparó para Willa un té calmante que disipó el temblor persistente del shock que aún se aferraba a su cuerpo. 2 días después del juramento, un guerrero apareció en su puerta. Era joven, apenas 20 años, con una quietud intensa y unos ojos que no dejaban escapar nada. Era Joss Nightcrow, uno de los hombres presentes en el claro. Red Elk lo había enviado. «Estoy aquí para vigilar»,
dijo con serenidad, su inglés más fluido que el del jefe. Jefe, el hombre al que llamas Thor Maddock no es bueno. El jefe lo conoce. Al principio la silenciosa presencia de Joss la puso nerviosa, pero pronto se acostumbró. Él no era un guardia al uso. Era una sombra. A veces, mientras reparaba una cerca, veía su silueta en una loma lejana. O despertaba para encontrar un par de conejos recién cazados colgados junto al ahumadero. No hablaba a menos que ella lo hiciera primero. Pero su presencia era un consuelo firme. La sensación opresiva de ser observada por ojos hostiles fue reemplazada por la certeza de que alguien velaba por ella. Kate Littlehawk también se volvió visitante habitual. El niño, su terror inicial sustituido por una profunda devoción infantil, llegaba a la cabaña con pequeños regalos, un puñado de bayas dulces, una piedra de río de forma peculiar o una pluma de halcón. Willa empezó a encariñarse con su presencia alegre. Le enseñó algunas palabras en inglés y los nombres de sus herramientas. A cambio, él le enseñó a Willa las palabras salagi, parasol río y caballo. Entre la viuda nacida en Boston y el muchacho cherokee comenzó a surgir una amistad frágil e improbable, algo así como un pequeño brote en tierra dura. Y por supuesto aquel cambio no pasó desapercibido. Thorn Maddock, acostumbrado a ver a Willa como una mujer fácil de intimidar, no comprendía de dónde venía esa repentina seguridad. Sus dos peones, el bruto Brig Calder y el delgado y astuto Vex Holleran, relataron lo que veían con burlas incrédulas. «Es lo más raro que he visto, jefe», murmuró Brig apoyado en la baranda del porche. «Ahora tiene un indio de mascota. Se pasa el día subido en la colina mirándolo todo». Maddock soltó una risa seca. «Es un mensaje», gruñó dándole una larga calada a su cigarro. «Intenta asustarme. Cree que hacerse amiga de un par de salvajes sueltos me hará retroceder». Exhaló humo, los ojos fijos en el horizonte. «Es hora de recordarle a la señora Ashford de quién son realmente estas tierras». Esa misma noche, el fuego prendió en su pradera norte. La hierba reseca ardió en una muralla de llamas, pero antes de que pudiera alcanzar los almacenes de heno, Joss Nightcrow y 3 guerreros surgieron entre el humo como si hubieran sido llamados por el viento. Actuaron con una rapidez sorprendente. Levantaron un cortafuegos, golpearon las llamas con mantas húmedas y ramas verdes. Al amanecer el fuego estaba extinguido. Solo quedó una cicatriz negra sobre la tierra. Una semana más tarde 20 de sus reses desaparecieron en plena noche. Robo de ganado, nada nuevo. Cuando Willa notó la ausencia al amanecer, Joss ya estaba siguiendo el rastro. Regresó antes del mediodía con las vacas y una descripción precisa de los ladrones Holt Renshaw y Vex Holleran. No los enfrentó. Ese no era el pacto. Su misión era proteger a Willa y su hogar, y recuperar lo robado formaba parte de ello. Con la rabia contenida, Willa cabalgó hacia el pueblo de Redemption, un conjunto polvoriento de cantinas, una tienda y la comisaría. Sheriff Amos Brann, un hombre de 60 años con un rostro cansado y una estrella que le pesaba demasiado, escuchó su denuncia mientras limpiaba sus gafas. «Sheriff», dijo Willa firme, «los hombres de Thorn Maddock prendieron fuego a mi pastura y me robaron el ganado». Brann suspiró. «Willa, eso es una acusación muy grave. Tienes pruebas». Mi protector Joss Nightcrow los siguió. Los vio. Las cejas del sheriff se elevaron. «Tu protector. Ese indio que he visto rondando por tu terreno». «Vamos, Willa, no puedes venir con una denuncia basada en la palabra de un Cherokee. Eso no sirve aquí», negó con la cabeza. «Maddock dirá que solo recogían reses que se metieron en su propiedad. Su palabra contra la tuya. Y en este pueblo su palabra pesa más». La frustración le ardió en el pecho. «Entonces no harás nada. Puede hostigarme, quemarme y robarme sin consecuencias». «Solo digo que tengas cuidado», respondió Brann más como un padre agotado que como la ley. «Maddock es un hombre poderoso. Quizás deberías considerar su oferta. Te haría la vida más fácil».
Willa salió furiosa con el amargo sabor de la impotencia. Estaba sola. O mejor dicho, ella y los Cherokee estaban solos. El fracaso con el sheriff pareció envalentonar a Maddox. Veía la ley como aliada suya y la alianza de Willa como una novedad pasajera. Decidió emplear un método más directo: sembrar desconfianza. Una mentira bien colocada podía hacer más daño que un grupo de hombres armados. La oportunidad apareció cuando Old Man Tuck, el viejo buscador de oro, bajó de las montañas semanas después con sus mulas cargadas de pieles. Como siempre, pasó primero por el rancho de Willa. Escuchó maravillado la historia del Grizzleback y del juramento de la tribu. «Vaya, vaya», silbó mientras se acariciaba la barba gruesa. «Salvar al hijo de un jefe. Siempre fuiste única, Willa». Lo que Willa ignoraba era el talón de Aquiles del viejo Tuck el Whisky. Tras dejar la granja fue a Redemption, a vender sus pieles y a celebrar. En el ambiente cargado del salón principal, con una botella del mejor whisky de Maddox frente a él, su lengua empezó a aflojarse. Presumió con orgullo de su amiga Willa Ashford, la mujer que había salvado a un niño indio, la que ahora tenía a toda una tribu custodiándola. Vex Holleran estaba allí. Escuchó cada palabra con una sonrisa cruel. Siguió llenándole el vaso al viejo, y pronto Tuck contó toda la vigilancia de Joss, el campamento de la tribu en Cedar Mountain, el pequeño Cay de Little Hawk. Vex llevó la información a Maddox. El ranchero escuchó en silencio, su mente fría comenzando a armar un plan. No podía vencer a los Cherokee en un enfrentamiento directo. Conocían demasiado bien la tierra, pero podía usar su lealtad como arma. Transformar su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Y con eso el veneno empezó a tomar forma. «Protegen su rancho», pensó Thor Maddox, mientras caminaba de un lado a otro en su despacho. «Entonces les daremos algo todavía más valioso que proteger». Miró a Vex Holleran, los ojos brillándole de maldad. «Dijiste que el viejo mencionó al muchacho, el hijo del jefe». «Sí, Cay de Little Hawk», confirmó Vex. «Parece que pasa más tiempo en la cabaña de la viuda que en su propio campamento». Thorn sonrió, una sonrisa afilada como navaja. «Perfecto. Pondremos una trampa. No para la mujer. Todavía, una trampa para sus protectores. Y el cebo será el niño». La guerra silenciosa de amenazas y desgaste estaba a punto de volverse mortal. Thorn Maddox ya no quería solo echar a Willa de su tierra. Ahora buscaba romper el lazo sagrado que ella había formado con quienes habían jurado defenderla. Estaba dispuesto a sacrificar a un niño para lograrlo. Su mente era pura maquinaria de crueldad calculada, y ya tenía un plan: destruir la confianza del clan desde dentro. No podía derrotar a los Cherokee por fuerza bruta. Debía usar su honor como arma. Su estrategia tenía dos fases: crear un enemigo falso para dispersarlos, y luego, mediante una mentira venenosa, capturar al corazón del campamento, el hijo del jefe. La primera parte comenzó en plena noche. Enviaron a Bridger Calder y Dren Pikely a una vieja cabaña de trampero al norte, donde simularon una incursión brutal. Dejaron pistas falsas, caballos robados, destrozos y una sola flecha Sioux colocada con cuidado. Lo suficiente para sembrar pánico. A la mañana siguiente, Thorn cabalgó hacia el límite del campamento Cherokee con una bandera de tregua. Su rostro mostraba falsa preocupación de buen vecino. Red Elk, el jefe, lo recibió con la mirada dura y desconfiada. Thorn relató su historia: una docena de Sioux, un trampero muerto y un peligro inminente para el valle. Y luego soltó el veneno exacto. «Solo vengo a advertirte porque sé que tus mejores guerreros están ocupados vigilando el rancho de la señora Ashford. Eso deja vulnerables a los tuyos». La semilla quedó plantada. Red Elk no confiaba en él, pero no podía ignorar un posible ataque que pusiera en riesgo a su familia. Llamó a consejo. Joss Nightcrow, encargado de proteger a Willa, habló con fuerza. «Maddox es una serpiente. Esto es su veneno. Quiere alejarnos de nuestra obligación con la mujer que enfrentó al Grizzleback». Pero la prudencia ganó. Red Elk realista no podía arriesgar vidas por simple intuición. «Lo que otros no», ordenó el jefe.
Llévate a 2 guerreros y cabalgad hasta la cabaña del trampero. Averiguad la verdad, los demás reforzaremos el campamento. Era una decisión sensata, pero servía exactamente a los intereses de Thorn. Con Joss, el guardián más vigilante de Willa, enviado lejos en una misión inútil, el camino quedaba libre para la segunda fase, la más siniestra. A la tarde siguiente, Vex Holleran se acercó al rancho de Willa. No llegó con agresión, sino con la actitud falsa de un simple mensajero, eligiendo el momento en que sabía que Kate Littlehawk solía visitar. Los encontró junto al corral riéndose mientras Willa enseñaba al niño a cepillar a Ember su yegua. La tranquilidad del momento estaba a punto de romperse. «Buenas tardes, señora Ashford», dijo Vex mientras detenía su caballo y se quitaba el sombrero con amabilidad fingida. Sus ojos, sin embargo, eran fríos como serpiente. «El señor Maddock me envía con un mensaje urgente para el muchacho». Willa avanzó un paso colocándose instintivamente entre él y Cade, con la mano apoyada en la cerca. «Dudo que el señor Maddock tenga algo que decirle a este niño». «Es sobre su padre, señora», murmuró Vex con una dulzura empapada de mentira. «Ha habido un accidente». Cade se quedó inmóvil. El jefe perseguía a ese grupo Sioux y su caballo cayó. «Su pierna está muy mal. Me pidió venir por su hijo». Las palabras golpearon al muchacho como un puñetazo. «¡Mi padre!», gritó el rostro perdiendo todo color. Willa sintió que algo no encajaba. Si Red Elk estuviera herido, mandaría a los suyos. «No a ti». Vex ya tenía su respuesta lista. «Están dispersos, señora, buscando a los Sioux. El jefe envió un mensajero a nuestro rancho porque sabía que teníamos un carro para traerlo. Thorn Maddock ya va camino de recogerlo. Yo vine a buscar al muchacho para que esté con su padre». Era una mentira maestra creíble, detallada y dirigida a los miedos más profundos de un niño. Kate, temblando, se volvió hacia Willa, los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, Willa, debo ir. ¿Y si es verdad?» Ahí estaba el veneno real del plan de Thorn. Una trampa hecha no de cuerdas, sino de sentimientos. Si Willa no lo dejaba ir, y por alguna remota posibilidad la historia fuese cierta, sería vista como alguien cruel que separó a un hijo de su padre herido. La alianza se rompería en un instante. Pero si lo dejaba marchar, lo enviaría directo a manos de un monstruo. Y Willa lo sabía en lo más profundo del alma. Estaba acorralada. Vex Holleran aprovechó ese instante como un lobo que huele sangre. «Señora, con todo respeto, cada minuto que perdemos aquí discutiendo es un minuto en que el jefe está tirado por ahí sufriendo», insistió con falsa preocupación. Willa miró el rostro reptiliano de Vex y luego los ojos suplicantes de Kate Littlehawk. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. No tenía salida, pero tampoco pensaba rendirse. No dejaría que Thorn Maddock venciera. Tomó una decisión, una apuesta temeraria que cambiaría las reglas del juego por completo. «De acuerdo», dijo al fin, su voz firme como una tabla seca, dejando a Vex y al niño congelados de sorpresa. «Iremos». La sonrisa engreída de Vex titubeó apenas un segundo. «¿Iremos?» «Sí», confirmó Willa mirándolo con dureza de pedernal. «Cade está bajo mi protección. Si va a ver a su padre, yo voy con él. Tú nos llevas». Vex quedó atrapado. Si se negaba, su mentira se descubría al instante. Obligado a aceptar, apretó los dientes antes de recomponerse con una sonrisa falsa. «Como usted diga, señora. Será mejor que ensille pronto». Mientras preparaba a Ember, Willa se inclinó hacia Cade, hablando casi sin mover los labios. «Escúchame bien, pase lo que pase, no te alejes de mí. Y haz exactamente lo que te diga». El niño, viendo la determinación que ardía en sus ojos, se secó las lágrimas con la manga y asintió con fuerza. Salieron siguiendo a Vex por el sendero, dejando atrás la seguridad del rancho. Willa sabía perfectamente que no iban a un rescate. Estaban entrando voluntariamente en el vientre de la serpiente. El camino se estrechó, convirtiéndose en un desfiladero de paredes rojizas que se alzaban como muros de una prisión natural. El aire era denso, sin viento. Cada instinto de Willa gritaba que aquello era una trampa.
Bex cabalgaba delante fingiendo relajación, pero ella veía la rigidez en sus hombros. Iba guiándolos hacia un punto escogido de antemano. Cade, sintiendo cómo Willa pasaba de alerta a atención peligrosa, se acercó tanto que su pierna rozaba la de ella. Su miedo infantil se había convertido en una callada preparación. Al doblar una curva estrecha, Bex tiró de las riendas. «Aquí es», anunció dejando caer la máscara. Antes de que Willa pudiera responder, siluetas aparecieron en los riscos sobre ellos. En lo más alto se erguía Thorne Maddock con Brig Calder y Dren Paikley a sus lados. Los tres apuntaban hacia abajo con rifles cargados. Tenían la ventaja absoluta. «Ha sido usted una molestia constante, señora Ashford», tronó Thorne, la voz rebotando en las paredes de piedra. Le ofrecí una salida sencilla, pero decidió alinearse con salvajes. Así que aceptará las consecuencias. Willa no parpadeó. La historia de los Sioux, el accidente del jefe, todo era mentira. Mentiras ingeniosas. La corrigió Thorne con una sonrisa cruel. Y cumplieron su función: apartar a sus guardianes. Después señaló al niño. Ahora tiene una elección. Entregará al muchacho a Vex. Lo retendremos hasta que firme la escritura de su propiedad. Cuando sea mía, el niño volverá a su tribu. Y ellos la culparán a usted por perderlo. Se inclinó hacia adelante disfrutando del poder que creía tener. Si se niega, la matamos aquí mismo, tomamos al chico igual y dejamos una flecha Sioux junto a su cadáver. Sus aliados se lanzarán a una guerra inútil. Usted desaparecerá de la memoria. De cualquier forma, yo gano. Willa observó su rostro lleno de triunfo. Un hombre convencido de haber cerrado cada salida. Luego miró a Cade. El niño estaba pálido, pero sus ojos estaban clavados en ella, confiando en ella sin dudar. Ella lo había arrancado de las garras de un grizzlyback. No lo entregaría ahora a una víbora humana. En ese instante lo que quedaba de la viuda de Boston se desvaneció. En su lugar quedó solo la mujer de frontera templada a fuego y pérdida. Necesitaba tiempo. Un respiro. Un instante para abrir una grieta en el control de Thorne Maddock. «Está bien», dijo alzando lentamente las manos en señal de rendición. «Usted gana». La sonrisa de Thorne se ensanchó como la de un demonio satisfecho. «Una decisión sensata. Vex trae al niño». Vex espoleó su caballo hacia Cade y estiró la mano para agarrar sus riendas. Era el momento que Willa esperaba. «Cade», susurró con una orden urgente que cortó el aire como un látigo. «Detrás. Cabalga. Busca a Joss Nightcrow, ya». En un solo movimiento explosivo, Willa bajó las manos, clavó los talones en los flancos de Ember y lanzó a la yegua directamente contra el caballo de Vex. El choque hizo que el animal de Vex resbalara en pánico. Al mismo tiempo, Cade, reaccionando sin pensar, giró su pony y salió disparado de vuelta por el desfiladero. «¡Deténganlo!», rugió Thorne desde lo alto. Brig Calder y Dren Paikley levantaron sus rifles hacia el niño que escapaba. Willa reaccionó antes que cualquiera. Mientras luchaba por mantener a Ember bajo control, sacó el Winchester de la funda. No tenía un tiro claro hacia los hombres en lo alto, así que apuntó a la pared de roca justo encima de sus cabezas. ¡Crack! Una lluvia de fragmentos y polvo cayó sobre ellos, obligándolos a protegerse por un instante, apenas un suspiro. Pero suficiente para que Kate Littlehawk desapareciera tras la curva. Furioso, Thorne Maddock y sus hombres dirigieron toda su atención hacia ella. «Olvídense del crío». A por ella rugió Maddock, y las balas comenzaron a zumbar contra las paredes del cañón. Willa se agachó empujando a Ember más adentro del desfiladero, convirtiéndose en el blanco. En un momento quedó fuera de su ángulo de visión. Se deslizó del sillín, golpeó la grupa de la yegua y gritó: «¡Corre, muchacha!». La yegua salió disparada sin jinete, sirviendo de señuelo. Willa se lanzó detrás de unas rocas, encajando otra bala en la recámara. Estaba atrapada, sí. Pero Cade estaba libre. Ahora solo tenía que resistir. Los tres hombres avanzaban a pie, abriéndose en abanico para rodearla. No había salida. Ashford. La voz burlona de Thorne resonó en el viento.
Willa asomó apenas la cabeza por encima de la roca. Vio a Bridget Calder intentando flanquearla por la izquierda. Disparó levantando tierra ante sus pies y obligándolo a retroceder. Pero sabía que aquello era una batalla perdida 3 armas contra 1. Ellos cerraban el cerco con paciencia cruel. El sol ardía sobre su espalda y una punzada fría de desesperación comenzó a morder su ánimo. Fue entonces cuando lo oyó un grito agudo que rebotó entre las piedras, el reclamo de un halcón. Pero no era un halcón, era la señal de Joss Nightcrow. Una descarga de esperanza pura le atravesó el pecho. Desde el otro extremo del cañón, el grito fue respondido. Thorn y sus hombres se detuvieron desconcertados. ¿Qué demonios fue eso?, bramó Brigg inquieto. Entonces, sobre la cresta que ellos mismos habían ocupado, una silueta se recortó contra el cielo. Era Joss Nightcrow. Y no estaba solo. A su lado se alzaba Red Elk, el jefe con el rostro endurecido por una ira helada. Y extendidos a lo largo de todo el borde del cañón silenciosos como sombras antiguas, se encontraban una docena de guerreros Cherokee, cada arco tensado, cada fusil apuntando hacia los hombres atrapados abajo. Cade, que había cabalgado como el viento los había encontrado. La partida de Joss, ya sospechando de las mentiras de Thorn, volvía cuando el niño los interceptó. Thorn levantó la vista. Su rostro palideció. El cazador había quedado encerrado en su propia trampa. La voz de Red Elk retumbó desde lo alto poderosa como si naciera de la misma tierra. «No somos los Sioux, Thorn Maddock. Has amenazado la vida de mi hijo. Has atacado a la mujer que mi pueblo juró proteger. En ti no hay honor, y por tanto no habrá piedad». La resolución fue rápida y contundente. Frente a la ira justa de toda una nación, el dominio de terror de Thorn Maddock terminó sin gloria. Él y sus 2 matones arrojaron sus armas. Toda su prepotencia se esfumó reemplazada por el temor crudo de quien sabe que la derrota es absoluta. Red Elk, en su sabiduría, no buscó sangre. Dictó una justicia tan severa como el desierto. Los despojó de botas, armas y caballos, y los envió caminando hacia las tierras áridas del este. La tierra será vuestro juez. Si lográis sobrevivir, no volváis jamás a este valle. Nunca regresaron. Después de aquello, el vínculo entre Willa y los Cherokee dejó de ser una simple promesa. Se transformó en familia, en una alianza nacida del fuego y del respeto. El rancho de Thorn Maddock, abandonado y sin dueño legítimo, fue dividido y vendido por las autoridades. Gracias a la astucia diplomática de Red Elk Willa, obtuvo legalmente la parte donde nacía el río, asegurando el futuro de su hogar para siempre. El rancho Ashford se convirtió en un refugio insólito en medio del oeste, un lugar donde los niños Cherokee jugaban junto a Rusty, el perro cojo que sanaba despacio, donde una viuda de Boston enseñaba a leer a un pequeño guerrero, y donde Joss Nightcrow enseñaba a esa misma mujer a rastrear huellas y entender el murmullo del viento. Willa Ashford, la mujer que luchó contra Grizzleback, no solo había salvado a un niño, también se había salvado a sí misma, y al hacerlo había creado un porvenir compartido, un pequeño y vibrante refugio de paz, que demostraba que incluso en las tierras más salvajes, la fortaleza más grande es un corazón leal.